Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este panel de las cuartas jornadas sobre las prácticas docentes en la Universidad Pública de la Universidad Nacional de La Plata. Producir universidad, garantizar derechos y construir futuros en el mundo contemporáneo. Y bueno, hoy tenemos este panel, el panel del eje 1, que se llama Trayectorias, que involucra una multiplicidad de temas que vamos a ir tocando esta tarde con estas compañeras que generosamente van a compartir sus producciones, sus investigaciones, bueno, algunos debates en torno a este eje. Este eje principalmente aborda el derecho a la educación superior, las políticas institucionales y las experiencias pedagógico-didácticas y o curriculares orientadas al fortalecimiento de las trayectorias estudiantiles en el ingreso y los primeros años, en la permanencia y el egreso, experiencia estudiantil, transformaciones culturales y procesos de formación en el escenario contemporáneo, y las nuevas subjetividades, alfabetizaciones y relaciones con el conocimiento. Para debatir y para compartir algunos de sus interrogantes, como les decía, algunos debates, algunas producciones en este panel, tenemos tres invitadas, tres compañeras, que van a estar conversando sobre algunos de los ejes planteados. Así que, para no hacerlo más largo, voy a presentar a cada una de ellas en el orden en el que van a compartir su presentación, y después, sobre el cierre del panel, nos vamos a tomar un ratito para conversar acerca de algunos de los interrogantes que van surgiendo de esta tarde. Entonces las presento a Soledad Bercelino, que es doctora en Ciencias de la Educación, es magíster en Sociedad e Instituciones, es licenciada en Psicopedagogía, es docente investigadora en la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue. Investiga fundamentalmente sobre la relación entre las condiciones institucionales y la relación de los estudiantes con el saber. Es autora de artículos, capítulos de libros, informes técnicos y libros, entre ellos La escuela y los desencuentros con el saber, transiciones hacia una comprensión multidimensional de los procesos institucionales y subjetivos implicados en los inicios de los estudios universitarios. Es directora de tesis de grado, de posgrado, de becas de iniciación a la investigación, de becas SIN y becas doctorales CONICET. En gestión ha sido la directora de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional del Comahue. También ha sido directora de la Escuela de Docencia de Humanidades y Estudios Sociales Sede Atlántica, Universidad Nacional de Río Negro, entre 2019 y 2021, y directora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad, Sede Atlántica, Universidad Nacional de Río Negro, entre 2016 y 2018. Así que Soledad, te damos la bienvenida, un gusto recibirte, y bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias a las colegas de la Universidad de La Plata, estas jornadas que se han vuelto una referencia para quienes estamos trabajando los problemas de la educación superior. Bueno, me honran mucho con esta invitación. En el 2020 participé con una ponencia, así que me siento, la verdad, cuando llegó la invitación muy, muy honrada de este lugar que hoy me invitan a participar, y también con las colegas con las que compartimos este panel. Así que, bueno, muchas gracias. Yo traje para trabajar para este panel una serie de reflexiones que surgen, una serie de reflexiones para pensar las trayectorias, pero que surgen de lo que vengo con un grupo de colegas, tanto de la Universidad de Río Negro como de la Universidad del Comahue, investigando en los últimos 5 años, que tiene que ver con poner la mirada en el llamado ingreso, ¿sí? Que podríamos ya reformularlo como los tiempos de inicios de los estudios universitarios, y la propuesta es trabajar ese tiempo inicial como un analizador institucional. El objetivo un poco de lo que traigo acá para conversar y para discutir es justamente problematizar el denominado ingreso a la universidad, en este sentido, este concepto tan viejo, ¿no?, del análisis institucional,
que es el de analizador, pero que no por viejo, digamos, no deja de ser potente, ¿no? Un analizador como esa situación, ese fenómeno institucional que puede ser pensado como una ocasión para mirarnos, para pensarnos, para interpelarnos, tanto como institución, como sujetos que hacemos esa institución, ¿no? Esa es la propuesta de esta presentación. ¿De dónde, digamos, cuál es la fuente, el insumo que yo, digamos, del cual traigo estas ideas? Bueno, primero, lo que les comentaba, ¿no? Estos proyectos de investigación, 3 proyectos de investigación, 2 en curso, 1 ya culminado, en donde nos pusimos a mirar desde una mirada multidimensional los tiempos del inicio, el llamado ingreso, ¿sí? Y que en el contexto de esos proyectos, bueno, se han desarrollado como varias actividades, los proyectos han sido grandes paraguas que han permitido, bueno, no solo la investigación en sí misma, que después les voy a contar un poco en qué consiste la investigación, las múltiples aristas, sino también que ha permitido tomar el ingreso o los inicios de los estudios universitarios como tema de investigaciones de becarios, de tesistas, de grados y posgrados. Ha sido la ocasión de una reunión científica el año pasado, en el 2021, en un congreso internacional. Bueno, y estamos ahora, en breve, por publicar un libro que se llama Transiciones, que condensa las distintas discusiones que a nivel de Argentina y con una perspectiva muy federal, colegas de distintas universidades, pero también colegas de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Colombia, ¿sí? De Francia, tenemos interacciones con colegas franceses, están pensando en torno al ingreso. Eso por un lado, todo ese corpus de investigaciones y de discusiones, no solo la propia investigación, sino las discusiones que se generan al entrar en contacto con otros y otras investigadoras y investigadores sobre la temática, y después de una mirada teórica particular, ¿no? Que va a poner el foco, o sea que ya eso condiciona la forma de abordar el problema, que es, por un lado, esta idea de pensar los analizadores, digamos, el ingreso como un analizador, como un síntoma que permite, que si lo leemos adecuadamente, nos va a permitir pensar de otro modo e intervenir no solo en el primer año, sino a lo largo, digamos, de toda la trayectoria y de todo el trayecto de formación en educación superior o en la universidad. Y por otro lado, digamos, una mirada de lo educativo desde una perspectiva de gramática, de cultura, de dispositivos, es decir, pensar que lo que acontece en el campo de la educación, y en este caso la educación en la universidad, tiene que ver con un sistema de prácticas consolidado históricamente, un sistema de prácticas que produce subjetividad, que produce un modo de relacionarnos con los saberes, y que produce inclusiones y exclusiones, ¿no? O sea, esas trayectorias hay que pensarlas en ese contexto, de ese sistema de práctica que en otros niveles educativos ya ha sido conceptualizado bastante, digamos, y ha sido problematizado, inicialmente en la educación básica o primaria, luego en la educación secundaria, y creo que es hora de que capitalicemos en la universidad esos estudios sobre la gramática educativa, sobre la cultura académica, sobre el dispositivo, que en este caso sería el académico, porque, digamos, eso nos permite pensar las resistencias a los intentos de reforma de ese dispositivo, ¿no? El concepto de trayectorias es un concepto que pone una cuña en esas nociones, y me parece que por eso está bueno también recuperar. Bueno, ¿cuál es el planteo del problema, digamos, del cual partimos, ¿no? Bueno, partimos de una afirmación fuerte, ¿no? Decir que las universidades, y podemos ir más ampliamente, las instituciones de educación superior, tenemos un problema, o varios problemas, pero uno de ellos es que somos instituciones educativas fuertemente excluyentes, ¿sí? En los países del Mercosur, y recomiendo un trabajo del año pasado, de colegas de la Universidad de La Plata, de la Universidad del Litoral, conjuntamente con colegas de la UDELAR y de universidades brasileras y paraguayas, el trabajo de Fernández Aguerre, Cardoso, Ortiz, Pacífico y Treviñani, que hizo un estudio comparativo, y de qué pasa con las trayectorias académicas en los 3 países que tienen sistemas de ingreso y
y de selección o no selección distintos, y ese trabajo nos ha indicado que casi un 30% del estudiantado que accede a la universidad en el Mercosur ha dejado de tener actividad académica luego del primer año, ¿sí? 30%, y que ese valor asciende al 50% al cabo de los 3 primeros años. Bueno, este problema, digamos, ha dado en Argentina en los últimos 10, 15 años, tal vez un poco más, origen a abundante literatura, a trabajos muy sólidos, algunos de los cuales han sido escritos por colegas que me acompañan en este panel, pero comparativamente la interrogación acerca de este problema, digamos, en América Latina, es mucho más reciente que lo que es en otros países, en países como Estados Unidos o Europa, en donde la investigación sobre la temática se remonta a las décadas del 60 y del 70, ¿no? Y entiendo que aún sigue siendo una interrogación incipiente, en el sentido que podemos seguir problematizándolo, ¿sí? Dándole más robustez en el análisis, ¿sí? Bueno, la hipótesis que voy a desarrollar, como vengo diciendo, es que las vicisitudes que afronta el estudiantado en su experiencia en el primer año en la universidad, y las respuestas que las universidades damos ante los altos índices de deserción y desgranamiento, constituyen las dos cosas, ¿no? El problema y las respuestas que estamos dando, un analizador para las propias instituciones, ¿sí? Por ello decía, una ocasión para mirarnos. Desde el campo del análisis institucional, con la pasada y Luró, consideramos que un analizador es el componente o proceso que provoca el desvelamiento de la institución. Muestra la estructura, las relaciones no explicitadas, la cultura subyacente. Es lo que permite, dice Luró, un analizador es aquello que permite, que provoca que la institución habla, es aquello que obliga a la institución a hablar. Y en esa clave es que quiero que miremos y que pensemos algunos de los resultados que traigo y algunas de las reflexiones que traigo para trabajar. Brevemente, los resultados de las investigaciones digamos, las investigaciones que venimos desarrollando son, como decía, multidimensionales. Nosotros hemos apostado a abrir varios campos de estudio, aun cuando sepamos que eso implica a veces resignar la profundidad, pero queríamos como abordar las distintas dimensiones que consideramos están implicadas en esta cuestión. Por ello iniciamos, bueno, un primer estudio que hicimos tuvo que ver con preguntarnos quién eran nuestros estudiantes, porque no teníamos esa información, por eso un estudio cuantitativo, focalizado primeramente en carreras de ciencias aplicadas, luego en ciencias aplicadas y ciencias humanas, ahora estamos iniciando en algunas carreras de ciencia de la salud, tomando, digamos, distintas sedes de la Universidad de Río Negro, ahora carreras de la Universidad del Comahue, entendiendo además que estamos mirando universidades que son universidades regionales, entonces nuestro espectro, digamos, aborda las problemáticas y situacionalidades desde el Atlántico, con lo que pasa en Viedma, hasta la cordillera, con carreras que están insertas en Bariloche, pasando por carreras que están insertas en contextos productivos como el Alto Valle y el Valle Medio de la provincia. Bueno, esa realidad también la consideramos. Después trabajamos, esa fue una encuesta de caracterización, después trabajamos con entrevistas en profundidad a estudiantes que hemos seleccionado, estudiantes que han atravesado su primer año, con distintos tipos de trayectorias, estudiantes que lo han atravesado exitosamente, estudiantes que lo han atravesado menos exitosamente, estudiantes que inclusive habían suspendido su actividad académica. También volvimos a trabajar el primer año con estudiantes avanzados, con estudiantes que ya estaban graduados o próximos a graduarse, también con trabajos más autobiográficos. Con ellos trabajamos una noción que en el campo de la relación con el saber se trabaja mucho, que son los éxitos paradojales, porque ahí trabajamos con estudiantes graduados o próximos a graduarse, pero que portan o soportan ciertas condiciones sociales, económicas, que la literatura indica como condiciones desventajosas frente a los requerimientos de la universidad. Entonces fuimos a trabajar con ellos para ver qué elementos hacían al sostenimiento de sus trayectorias. Trabajamos con docentes, hicimos algunas entrevistas con docentes de algunas carreras, para mirar la perspectiva del docente, y también estamos
trabajando con el análisis de las condiciones más estructurales, de los planes de estudios, de los programas y demás. El programa de investigación es ambicioso, pero no queríamos, digamos, resignar ninguna de las dimensiones que para nosotros son relevantes a la hora de pensar esta problemática del ingreso. ¿Qué sale? ¿Qué cuestiones, digamos, nos surgen, digamos, de esta revisión? Bueno, primero que si queremos pensar lo que acontece en el primer año como un analizador, la primera pregunta es, que tenemos que hacernos es, porque para que un fenómeno se vuelva un analizador, debe volverse molesto, ¿no? Debe causar malestar, y debe, como decíamos, obligarnos a hablar de ello. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo aparece el primer año de la universidad, y lo que le pasa a los estudiantes en este primer año, como algo que molesta, ¿sí? Y que por lo tanto tenemos que mirar y atender. O sea, ¿qué condiciones tienen que darse para que esto acontezca? ¿Sí? Bueno, nosotros decimos que el primer año ya es un tema que en las universidades de eso se habla, ¿sí? Y algo intentamos hacer. Y no otros problemas de las trayectorias, por ejemplo, digamos lo que acontece, no sé, la suspensión de trayectorias en años avanzados, tal vez. No se habla tanto de eso, ¿no? Pero ¿por qué se vuelve, digamos, un problema? ¿Qué condiciones se tuvieron que dar? Nosotros decimos que para que esto se transforme en un problema tuvieron que darse ciertas condiciones, ciertas variaciones cuantitativas y cualitativas en el campo de la educación superior, ¿sí? La variación cuantitativa en las condiciones de nuestras instituciones refiere a la expansión de la educación superior, ¿no? Que ha sido un fenómeno en todo el planeta. Si seguimos a la clasificación de Martin Throw, Argentina, Chile, Uruguay ya se ubica en la etapa de universalización, con tasas brutas de educación superior por encima del 50%. Según datos de IESAL, en 2018 Argentina alcanzó casi un 78% de tasa bruta de educación superior a Uruguay, y por debajo un poquito de Chile. Esta expansión de la educación superior es un fenómeno global, pero también es desigual, ¿no? Entre regiones y países, eso es claro. Cuando nos preguntamos a quién favorece, digamos, qué características tiene este incremento y a quién favorece, los estudios, por ejemplo, de Fanel y de Adrogué nos van a decir que Argentina sobresale en América Latina por tener una de las tasas de matriculación más alta, alcanzando este valor que les decía, el 75,8% en la población entre 20 y 24 años. Podemos trabajar cuáles son las razones de este producto, ¿no? de este fenómeno de incremento en la tasa de matriculación. Pero cuando uno analiza, digamos, cómo se compone esa tasa de matriculación, vemos que en el nivel de ingresos más bajo, tomando los datos, por ejemplo, de 2018, en el nivel de ingresos económicos más bajo, esa tasa desciende un 48,4%, mientras que en el nivel de económico medio va haciendo el 85%. Es decir, hay casi un 40% más de estudiantes de ingresos medios que de ingresos bajos. Bueno, y esto reafirma lo que las investigaciones en la materia ya están, digamos, corroborando, que la expansión de la universidad ha sido sufructuada por las clases intermedias urbanas, digamos, ligadas a la propiedad, al comercio, siendo ese el estudiante universitario llamado tradicional, entre comillas. Y que recientemente, digamos, se han incluido en el debate, al menos en América Latina, digamos, estudiantes que soportan otras, digamos, otras características vinculadas a su procedencia étnica, racial, lingüística, de género y de clase también. En ese marco nosotros nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son los estudiantes que tenemos nosotros en nuestras universidades patagónicas, de reciente creación, en un territorio muy amplio? ¿Quiénes son, no? Y nuestra investigación nos permitió observar que hay atributos
Nosotros hicimos una encuesta a unos 500 estudiantes, que son un montón, digamos que es una proporción muy importante para los estudiantes que tenemos ingresantes, digamos, en una cohorte. Hay atributos comunes que son similares a los y las ingresantes y que tienen que ver. Trabajamos particularmente con ingresantes en carreras de ciencias aplicadas, que son jóvenes. El 40% de los encuestados se encuentran en la edad teórica de ingreso, y el 70% sí, del ingreso. La media, por ejemplo, la edad que tenemos es de 22 años. Hay más varones que mujeres, hay mayoría de solteros y sin hijos, que no tienen importantes cargas laborales, que estudian con ayuda económica de sus padres y madres, que sus padres poseen trabajos de ocupaciones profesionales medias y altas. Ahí nosotros hipotetizamos, todos estos resultados están en un artículo que hemos publicado en la última revista de educación superior, que edita la UNTREF, están los datos desagregados de estas encuestas. O sea, claramente, como advierte la literatura de la materia, una primera selección de estos estudiantes, que es por origen social, podríamos decir, la realiza la escuela secundaria, ¿no? Eso nos limita, o sea, ya implica una primera selección. Pero no obstante ello, y tal vez vinculado al tardío proceso que tenemos en nuestras provincias de incorporación de universidades en estos territorios, una característica también común que tenemos es que la mayoría de los estudiantes constituyen primera generación de universitarios, ¿sí? Por más que son de clases medias y no trabajan. Otro dato interesante es que esos estudiantes provienen de escuelas estatales mayoritariamente, o de gestión social, y que la mayoría han registrado trayectorias escolares previas normalizadas, en las que no han tenido experiencias de apoyo a sus estudios, y bueno, básicamente eso. Pero eso es un dato importante porque, digamos, el que vengan sin experiencia de haber requerido apoyos institucionales para sostener sus trayectorias escolares previas, nos permitió pensar una hipótesis en relación a cómo recepcionan algunas de las estrategias que la universidad desarrolla que tienen que ver con la configuración de apoyos, como tutorías pares, tutorías de docentes, etcétera, etcétera, consultas y demás. Entonces podríamos derivar esta descripción que en términos generales los ingresantes a nuestras universidades cuentan con condiciones que según la literatura favorecen el tránsito por el primer año. Fundamentalmente las vinculadas a la disposición del tiempo exclusivo para el estudio y acreditar una trayectoria académica previa de tipo normativa. Ahora bien, el ser la primera generación de universitarios de algunas características de su trayectoria escolar previa, como la referida a la falta de experiencia en configurar apoyos con docentes y tutores, nos advierten que el ingreso a la universidad va a significar para estos estudiantes el encuentro con un tipo de relación con el saber institucional novedosa, y que varias de las estrategias que las instituciones prevén para acompañar la transición del primer año, tutorías, consultas, etcétera, también resultan nuevas o ajenas a las prácticas de apoyo a las que han recurrido en trayectos previos. Entonces puede indicarse que existe un desencuentro entre las prácticas vinculadas a los saberes y a la gestión de ayudas aprendidas en los formatos y dispositivos de los trayectos previos con respecto a los demandados y ofrecidos por las instituciones universitarias. Otra característica que encontramos, y ya avanzo la próxima filmina, es que si bien esta idea global del estudiante da estas notas comunes, cuando uno empieza a desagregar por carrera, aparecen significativas diferencias, ¿sí? Por ejemplo, el género, la condición laboral de los estudiantes y su edad configuran carreras con características notoriamente diferentes. Así, un grupo de carreras, en mayoría tecnicaturas, aloja preponderantemente a varones mayores, trabajadores, mientras que otras carreras están claramente feminizadas. Esto nos hace pensar de que, digamos, que si bien hay elementos comunes de quien llega a la universidad, también se arman islotes singulares y específicos según las carreras a las cuales estemos pensando, y nos hace pensar de que hay que diversificar claramente las estrategias para atender la problemática, ¿verdad? Bien, y finalmente un elemento fundamental en el que estamos empezando a trabajar es que hay ciertos colectivos que claramente no son incluidos o son marginalmente incluidos en estas carreras. Pueblos originarios, afrodescendientes, estudiantes con discapacidad, hijos de padres desempleados, egresados de escuelas secundarias nocturnas, son en nuestra encuesta, digamos, los que teníamos valores absolutamente marginales, ¿sí? Inclusive
aún menores que comparándolo con algunas investigaciones nacionales. Bueno, esto nos ha dado a trabajar, digamos, hay 2 becas doctorales, una que está trabajando sobre justamente educación superior e interculturalidad, en la provincia como Río Negro, digamos, en donde la cuestión de la interculturalidad hace a su origen como provincia, y otra beca doctoral que está trabajando racismo y universidad. Bien, este es un elemento, ¿no? Han aparecido otros, ¿sí? Y esto nos explota en la cara, y los que estaban antes con la ñata contra el vidrio mirando desde afuera están adentro, y es un elemento que hace a la problematización, la dimensión cuantitativa. Pero la otra es la dimensión cualitativa, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de un cambio en el encuadre cultural, de cómo se piensa la educación superior, ¿sí? Yo voy a poner, digamos, como hito, a partir de la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior, organizada por la UNESCO en el 2009, en Cartagena de India, esta idea de, o sea, 2008 y 2009 sale la declaración, 2008 se reúnen y 2009 sale la declaración, en esta idea de afirmar o definir que la educación superior es un bien público, social y un derecho humano, universal y responsable de los estados. Entonces, esta definición cambia el encuadre cultural, digamos. Modifica el conjunto de sentidos y compromisos compartidos en torno a la educación superior, permite ampliar el campo de visión, ¿no? Las posibilidades de visibilidad y enunciación de las instituciones. Ahora vemos y nominamos grandes sectores sociales que históricamente estaban, pero no veíamos, no los considerábamos como sujetos de la educación superior, pues la gramática de la universidad nos impedía. Estos nuevos estudiantes, ¿no? Ya venimos hablando, primera generación, pueblos indígenas, y un largo etcétera, ¿no? Entonces, masificación, ¿no? Y nuevas condiciones de enunciación de la educación superior como un derecho humano universal, enfrentan a las instituciones una paradoja. Todos adherimos a esa premisa, ¿no? Pero año a año nos enfrentamos a la imposibilidad de garantizar ese derecho. Creo que la construcción de ese maravilloso oxímoron de inclusión excluyente de Escurra da cuenta de la dificultad para nominar y por lo tanto para comprender y abordar el problema que estamos trabajando y su carácter sintomático. Bien, no sé cuánto me queda, pero voy avanzando en esto. Cuando analizamos las estrategias, ¿no? Y los sentidos que los actores damos a actores, digo, estudiantes, docentes, las propias normas institucionales, el campo de la investigación en educación superior, ¿qué sentidos damos a este problema? Nosotros, y qué medidas se toman también en el análisis de las políticas institucionales en relación a este problema, nosotros encontramos que tanto en las entrevistas como en cierta literatura, en las entrevistas a docentes, en cierta literatura y en el análisis de algunas de las políticas, encontramos que las medidas que se van tomando son medidas que llamamos paraeducativas, ¿sí? Son medidas que ubican el problema fuera de la gramática y del sistema de prácticas propio de la universidad, ¿sí? Son soluciones, decimos, ortopédicas, siempre que parten de focalizar en el déficit del estudiante y para compensar ese déficit, y por lo tanto ajenas a lo que acontece en el aula, ¿sí? Bueno, esta idea de un poco que está en la literatura, de los estudios de Keefe y demás, ¿no? Encontramos lo mismo, 3 tipos de generaciones de acciones o de estrategias, ¿no? Estas acciones de apoyo cocurriculares, ¿sí? O sea, bueno, armamos tutorías, armamos cursos de ingreso, armamos, bueno, con diferentes versiones, ¿no? Los llamados, en nuestra institución a veces cursos nivelatorios, todavía se llaman así. Después tímidamente se va avanzando en las estrategias de segunda generación, pero muy tímidamente, con esto que se llama las reformas del currículum y la enseñanza, que lo que se hace es incorporar algunas reformas en los planes de estudios, incorporando alguna materia propedéutica en el primer año de preparación para el ingreso, y alguna carrera empieza a pensar el primer año como un primer año de ingreso, entonces hace una progresión de materias y demás, pero son las menores de esas materias.
Y por supuesto que las de tercera generación, empezar a interpelar, digamos, la enseñanza, ¿no? en el primer año, bueno, son las menos o están prácticamente ausentes. Es muy interesante, nosotros en nuestras entrevistas con los estudiantes, no son pocos los estudiantes que van a reclamar ajustes de tercera generación, ¿sí? En relación a este tiempo inicial. Básicamente lo que van a pedir es ajustes en las modalidades de evaluación y de acreditación, ¿sí? Van a pedir que el tiempo inicial tenga otra forma de evaluación, ¿sí? Que nos den un changüí, dice uno, que nos den un tiempo, hasta que nos regalen notas, ¿no? Digamos, en una apuesta a que hay una carrera, hay una trayectoria por delante, una carrera por delante, y que no puede quedar cifrado todo en el primer año. ¿Por dónde seguir? ¿No? Esa es la pregunta. Bueno, seguramente esta es una reflexión, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar tanto en la problematización en la investigación como en las estrategias institucionales, en las políticas que desarrollemos, es asumir que todos y todas y cada uno y cada una algo tenemos que ver en esto que nos aqueja, o sea que el problema de lo que acontece con las trayectorias discontinuas en el primer año, y yo abriría así un analizador también en el resto de las carreras, es un problema común de ingresantes, sí, pero también de docentes, de no docentes, de autoridades, y de las condiciones estructurales de la universidad, de su gramática, ¿no? Que no es ni de uno ni de los otros, y que cualquier reducción a uno de esos términos despoja de la complejidad y el carácter relacional de la problemática. En segundo lugar, entender que los índices de inactividad, de deserción, de pasividad, de discontinuidad que encontramos en primer año, y las medidas reparatorias que implementamos, y lo fallido de las mismas, no solo refieren al problema del llamado ingreso, sino que en tanto analizador devela a la universidad, muestra su estructura, las relaciones no explicitadas, la cultura subyacente, interpela, van al núcleo duro de la universidad. Ni hablar si acordamos que la evaluación, por ejemplo, que es el caballo de Troya, digo, creo yo, es un tema esencial. En tercer lugar, que hay que hacer trabajar el malestar, provocarlo, obligarlo a hablar, ¿sí? Y ese diálogo no puede ser solo de algunos o de algunas, debe ser colectivo. La búsqueda de alternativas debe involucrar a los que inician, a los estudiantes, también a docentes, a no docentes, a las autoridades. No puede diseñarse de arriba para abajo, ni ser iguales para todos, digamos. Vemos que las carreras configuran islotes con particularidades absolutamente diferentes, digamos. Y además tienen que ser estrategias que unos y otros puedan sostener, ¿no? Solo se puede sostener, solo es sustentable, a veces incluso ni así, aquellas estrategias que tienen sentido para cada uno, ¿no? En cuarto lugar, evitar recaer en compensaciones paraeducativas, paralelo a la acción educativa. Como todos los malestares vitales o existenciales, siempre es más cómodo acallarnos o acallarlos y no enfrentar las causas que lo originan, ¿sí? Desentendernos, depositar afuera es propio de nuestra condición humana. Las causas del problema de la persistencia en los estudios universitarios se ubican en el núcleo duro del dispositivo universidad. Algunos de esos elementos son la selección, organización, transmisión, evaluación, acreditación de conocimientos, primer tema a discutir, la organización del tiempo, de la clase, del cuatrimestre, del ciclo lectivo, de las carreras, organización del tiempo que tal vez estamos en tiempos de que todavía está fresquito lo que aconteció con el tiempo en la virtualidad, y es un buen momento para seguir tirando del hilo. El lugar material de la enseñanza, también con la pandemia, digamos, dónde enseñamos, cuál es el lugar material, que también es un elemento interpelado. Las características del profesorado, la enseñanza de carácter presencial y simultánea como condición para la enseñanza, entre otras cuestiones de ese núcleo duro que hay que interpelar. En quinto lugar, varios dispositivos pueden aportar este arduo trabajo. Nombraré 3. Espacios de formación en docencia universitaria, como el que la UNLP y que estas jornadas desarrolla, cursos, diplomaturas, especializaciones que tengan por objeto de reflexión la docencia universitaria. En la universidad, si comparamos con otros niveles educativos, hablamos muy poco de la enseñanza. Digamos, los docentes universitarios hablamos poco de la enseñanza, hablamos de otras cosas que hacen a la docencia universitaria, pero poco de la enseñanza. Eventos científicos como este, en donde la universidad sea el tópico de discusión, y generar investigaciones sobre la enseñanza, sobre la docencia. Yo creo que las universidades deberían convocar específicamente
tendría que haber convocatorias de proyectos de investigación específicos, en donde la docencia universitaria, la enseñanza, la didáctica en el nivel superior sean objetos de investigación, y que incentiven, digamos, a investigadores a producir saberes sobre sus prácticas y los problemas de la misma. Bueno, esas son algunas de las ideas que venimos reflexionando sintéticamente y rápidamente, y espero nada, que provoquen discusión, debate, antes que, bueno, que clausurar sentidos, porque esa no es la idea de esta exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad. La verdad que yo no sé cuántas cosas anoté que me dejaste pensando. Creo que a todas quienes estamos acá y a quienes deben estar escuchando nos hace mucho sentido lo que comentás, esta idea del analizador, del malestar, ¿no? De la incomodidad también como punto de partida para repensar nuestras instituciones. Así que, bueno, no digo nada porque conversaremos un poquito al final, pero bueno, muchas gracias por compartir esta presentación. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Graciela Krichevsky. Ella es doctora en educación por la Universidad de Sevilla, tiene un diploma en Ciencias Sociales con mención en Gestión Educativa por Flaxo, y es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde también dirige el posgrado Especialización en Política y Gestión de la Escuela Secundaria. En los últimos años ha participado como directora de diferentes proyectos de investigación radicados en esa universidad, vinculados en su totalidad a las prácticas de enseñanza en la escuela secundaria y en el nivel superior. Entre ellos podemos mencionar el de diferentes estrategias de las universidades para acompañar el tránsito de los estudiantes entre la escuela secundaria y la universidad, prácticas de enseñanza en la escuela secundaria y en el nivel superior, posibilidades y obstáculos para la construcción del saber en el aula, programas de investigación interuniversitario, articulación entre la universidad y escuelas secundarias con otras universidades como la UNCI y la UNSAM, cómo se vincula el derecho a la educación superior y las prácticas académicas presentes en los primeros años de las carreras universitarias, entre distintos proyectos en los que está involucrada, y actualmente coordina la red de conducción de las escuelas Planea UNICEF en las provincias de Córdoba, Tucumán y Chaco. También ha sido docente de la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Farmacia y Bioquímica, directora de escuela secundaria y coordinado programas de formación de directores escolares para todos los niveles de enseñanza. Ha diseñado módulos de posgrado virtuales dirigidos a la formación docente y es autora de varios libros, capítulos de libros y artículos. Su tesis de doctorado explora las prácticas de enseñanza que tienen lugar en las escuelas secundarias del conurbano bonaerense. Así que, bueno, bienvenida Graciela, muchas gracias y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que es un placer estar acá para compartir algunos resultados de las investigaciones que, como bien dijo Leonora, hace tiempo venimos en la UNS mirando las prácticas de enseñanza, mirando las prácticas que tienen lugar en la universidad y también en institutos de formación docente. Y hemos trabajado en un proyecto interuniversitario con otras universidades, tratando también de armar como un entramado de cuestiones específicas y de cuestiones compartidas. Y bueno, y lo que voy a presentar acá tiene que ver un poco con algunos avances de investigaciones que miraron específicamente prácticas en el nivel, en la universidad, en los inicios de la vida universitaria, y también me pareció interesante articular estos resultados con unos más recientes vinculados a las prácticas de enseñanza en época de pandemia. Porque me parece que esa contrastación por ahí nos ayuda a pensar algunas cuestiones que atraviesan nuestras prácticas, y coincido un montón con lo que recién comentaba Soledad sobre cómo ocurren y el nivel de exclusión que tiene lugar en las universidades, ya investigado hace muchos años por Escurra, por Gluz, y me parece que repensar las prácticas es una necesidad, las prácticas de enseñanza. Así que, bueno, voy a compartir un Power, ahí voy. Bueno, en principio
quiero contarles algunas cuestiones de esa investigación interuniversitaria que llevamos a cabo con la Universidad de Quilmes y con la Universidad de San Martín, donde tratamos de mirar nuestro primer propósito, que después fue cambiando, como suele ocurrir en las investigaciones, era mirar lo que nosotros llamábamos articulación entre la escuela secundaria y la universidad. Y con el paso del tiempo, el concepto de articulación ya no nos servía demasiado, porque la verdad es que mucha articulación no hemos encontrado, sí algunos intentos, y esto también lo dijo Soledad en algún momento, cambiamos, digamos, empezamos a concentrarnos en aquello que llamamos los inicios de la vida universitaria, entendiéndola como ese trayecto que ocurre desde la finalización del secundario y el primer año de estudios en la universidad. O sea, tomar este proceso que ocurre mirando a los estudiantes, mirando la universidad, mirando los dispositivos, mirando las prácticas, nos ayudó a repensar y a mirar un poco más los inicios, ¿sí? Conceptualmente, en nuestro marco teórico, lo que decimos, tomando a muchos otros autores que también empezaron ya hace tiempo a mirar este trayecto de inicio, es que una de las grandes cosas que cambian en la universidad respecto del trayecto en la secundaria es el vínculo con el conocimiento. Dice Hamilton, dice, se espera que los estudiantes se conviertan en algo más que hacer que solamente sepan algo, ¿sí? O sea, es otro tipo de proceso porque se trata de la introducción a un conocimiento especializado, se forma para el ingreso y posterior integración en una comunidad académica, y entonces, digamos, ese propósito que tienen los estudios universitarios ya marcan una diferencia, y una diferencia que debería o debe reflejarse en las prácticas de enseñanza. Los estudiantes, y esto lo ha conceptualizado muy bien Daniel Feldman, pero me pareció importante retomarlo acá, y también Pierella ha avanzado en esta conceptualización, esos cambios que se dan de ser alumno a ser estudiante, entender al alumno como una condición administrativa, y a un estudiante, la condición de estudiante, y esto es central para lo que vamos a ver dentro de un ratito, es esencial porque es lo que se obtiene mediante la experiencia académica y no puede ser considerado un requisito preuniversitario. O sea, a ser estudiante se enseña en la universidad, supuestamente. Y ese cambio de estudiantes a principiantes, ¿no? Esos dos cambios son los que de alguna manera tiñen toda esta trayectoria de los estudiantes por la universidad, y hablamos del logro de una afiliación institucional e intelectual, o sea, una afiliación respecto de la institución, de los dispositivos institucionales, pero también la posibilidad de entrar a un nuevo espacio simbólico que tiene que ver con una carrera elegida, y donde el alumno tiene que empezar, el alumno, estudiante y luego principiante, tiene que empezar a pertenecer, comienza a pertenecer luego de un tiempo. En esta primera investigación, la que hicimos con otras universidades, algunos resultados que encontramos fue, por ejemplo, la diferencia en las materias que se dan en los primeros años, ¿no? Dice, por un lado, y la diferencia en lo que muestran sus docentes. Dice, por un lado se diferencia aquellos docentes que priorizan el saber disciplinar y la formación académica. Eso lo hemos visto en nuestras entrevistas. Pero también encontramos docentes que más allá de pensar en el saber disciplinar, piensan en el saber enseñar,
cómo se enseña. Esto no es algo compartido por todos y todas. Todavía es un núcleo duro. Los que enseñamos a enseñar en la universidad lo sabemos, cómo esta tradición academicista que todavía tiñe la enseñanza universitaria le otorga mucho más peso al saber disciplinar que al saber pedagógico, didáctico, y esto es algo que se ve, o sea, que hemos podido recuperar en las entrevistas. Por otro lado, otra de las cuestiones también características del ingreso es cómo se concibe las materias, que sí los docentes las ven como una posibilidad de ingreso, pero un ingreso a su propia disciplina, más que un ingreso al mundo, a una carrera, a un mundo académico compartido. O sea, cada materia propone como un pequeño ingreso, como una pequeña apertura, pero que raras veces esa apertura tiene que ver con una apertura a la carrera, algo, digamos, más amplio. En los procesos de enseñanza, y en eso coincido bastante con lo que recién comentó Soledad, por un lado encontramos propuestas que tienden a acompañar a todos los estudiantes, o propuestas que tiñen el ingreso, y esto que ya tiene que ver con decisiones institucionales, de cómo se arma ese trayecto, ese inicio de la vida universitaria. En nuestra universidad, en la UNS, hubo muchos cambios en los últimos años. Hubo de un curso de ingreso, se pasó a talleres que acompañaban el ingreso a las primeras materias. En la universidad, el derecho a la educación superior es un postulado, y en ese sentido, la posibilidad de cambiar este curso de ingreso por un apoyo y un acompañamiento para la entrada, fue un cambio muy interesante, pero que a su vez genera algunas dificultades, como las que ya tenía el ingreso a la universidad. Se suelen tomar medidas remediales, como por ejemplo talleres, un espacio de acompañamiento antes de algún parcial. Es decir, lo que nosotros encontramos es que esas medidas remediales no son las mejores, y que las estrategias funcionan mejor cuando son estrategias dirigidas a todos los estudiantes, cuando son estrategias que acompañan toda la asignatura, toda la materia, y no cuando se abre una tutoría, una reunión específica para tal cuestión, o para algunos estudiantes en particular. O sea, la materia pensada en su globalidad para el inicio funciona de otra manera, funciona mejor. Respecto de los docentes, encontramos por un lado quienes tienen una gran valoración por sus estudiantes, por los esfuerzos que hacen para poder avanzar en sus trayectorias, con sus actitudes de interés. Es decir, hay muchos docentes hablan... Es muy reconfortante escuchar a los docentes hablar sobre sus grupos de estudiantes, pero al mismo tiempo hay docentes que ponen el acento en lo que los chicos no pueden, lo que los estudiantes no pueden, la falta de hábitos, de buena lectura, la lectocomprensión, el tema de la organización, cómo las obligaciones laborales son un obstáculo, cosa que es verdad, para avanzar en sus carreras. Bueno, esto es algo que hemos encontrado, digamos, tanto unas como otras concepciones. Esto se ve claramente en una encuesta que tomamos a docentes, y esto es de la universidad, esto es específicamente en la UNS. Lo que quisimos es ver cuáles son las principales dificultades que reconocen los docentes de las materias iniciales. Se les tomó esta encuesta, fue un Google Form, a todos los docentes de los espacios iniciales. De 226 docentes contestaron alrededor del 60%. O sea, esta encuesta tiene la voz de más del 60% de los docentes de materias iniciales de la UNS. Para el 78%, los problemas o las dificultades residen en los estudiantes.
para el 22% residen en las prácticas de enseñanza. Esta diferencia es interesante y es significativa. Si la tratamos de desmenuzar un poco, ellos, los docentes de materias iniciales, hablan de problemas de lectocomprensión, de falta de hábitos de estudio, de la formación que traen de la secundaria, de falta de oficio de estudiante universitario, desinterés, falta de autonomía, abandono. Estas son cosas que fueron mencionadas reiteradamente en una pregunta abierta. Y llaman la atención algunas de las cuestiones, y me voy a remitir a lo que antes planteé sobre este paso de ser alumno a estudiante y de estudiante a principiante. El ser estudiante, decíamos, retomando a Feldman, que no es algo que no es un requisito preuniversitario. A ser estudiante se enseña en la universidad. Pero fíjense, acá estamos pidiendo los docentes de los primeros momentos en la universidad, dicen, los alumnos tienen falta de oficio, los alumnos tienen falta de hábitos de estudio. ¿Dónde se enseña eso si no en la universidad? ¿Por qué lo tengo que reclamar como una falta? Lo tengo que nombrar como una falta, ¿no? Esto tiene que ver también con toda la formación que recibimos los docentes. Mi idea no es culpabilizar a nadie, absolutamente, pero estas concepciones formatean después la práctica. Eso es lo que nos tendría que interesar, ¿no? Cuando hablan de dificultades centradas en la enseñanza, sí, ahí sí algunos hablan de la necesidad de desarrollar estrategias, o sea, lo que sobre todo piden son estrategias. O sea, los docentes solicitan estrategias para enseñar en los inicios de la vida universitaria, que consideran un espacio difícil, problemático. Al mismo tiempo, tenemos docentes en la universidad que han dejado de dar materias que daban en los últimos años porque los atrapó este desafío de trabajar con los que recién están entrando a la universidad. El otro día, ya fuera de la investigación, pero hablando con un docente de matemática que daba en los últimos años una materia súper compleja y que aceptó el desafío de trabajar en los talleres de inicio. Y me decía, no sabes lo que es. Es tremendo. Dice, pero es bárbaro, ¿no? Esta cuestión de aceptar ese desafío que es muy diferente de la enseñanza en los últimos años y que no hay que entender que una cosa es igual a otra. ¿Qué piden? ¿Cuáles son las necesidades? Mayor acompañamiento a los estudiantes, estrategias. La palabra estrategia aparece 80.000 veces en las entrevistas, recursos digitales y el trabajo cooperativo con otros docentes. Dice, nosotros terminamos esa investigación con dos hipótesis. La primera es que más allá del nivel socioeconómico del alumnado y de los aprendizajes previos que les brindaron o no sus trayectorias por la escuela secundaria, hay un tema que tiene que ver específicamente con la enseñanza en la universidad y con los dispositivos institucionales, que a veces son constructores de dificultades y de obstáculos, ¿no? O sea, la misma universidad, más allá de esas condiciones con que recibe a los estudiantes, a veces no sabe facilitar, no podemos facilitar el inicio. Y ligado con esto, también entendemos que hay una problemática ligada a la percepción que los docentes tienen sobre los estudiantes, lo que va a condicionar la experiencia académica en el inicio, y el fracaso de algunos o el éxito de otros, ¿no? Es decir, ¿cómo concibo a ese estudiante? Si lo concibo desde sus falencias, y entonces si no tiene hábitos de estudio, no puedo trabajar con él, si no tiene oficio de estudiante tampoco, si no comprende en el primer intento un texto académico. Bueno, lo sabemos quienes trabajamos en alfabetización académica. Esos textos hay que acompañar, hay que introducirlos, o sea, hay una tarea docente para hacer respecto de la comprensión y no podemos esperar que los estudiantes ya la traigan incorporada.
Como sé que el tiempo es breve, voy a avanzar muy rápidamente con algunos resultados de la investigación que hicimos en época de pandemia, que para eso entrevistamos a docentes de 3 universidades, y aparte, que no lo voy a tomar acá, a docentes que trabajan en institutos de formación docente, también en esta etapa de inicio. Y también encuestamos a estudiantes, hicimos un análisis de los distintos recursos que utilizaron en épocas de pandemia, y también los dispositivos institucionales que se armaron en esa época. Creo que el concepto más importante que aparece acá y que en el equipo de investigación nos interesó mucho profundizar fue el concepto de interrupción, el concepto de irrupción, el concepto de, ya yéndonos más a la cuestión filosófica, de acontecimiento. O sea, ¿qué fue la pandemia? Bueno, la pandemia fue un momento de ruptura en nuestra universidad, así como en la mayoría de las instituciones y de las instituciones educativas, pero voy a concentrarme en la universidad y en el momento de inicio. Una ruptura, no se podía continuar con lo que se venía haciendo y fue necesario generar un cambio. Y lo interesante es que aquello que se venía sosteniendo como lo que Astolfi llama costumbre didáctica, es decir, como algo que ocurre de esa manera porque es habitual que ocurra y siempre lo hicimos así, encuentra un momento de interrupción, de detenimiento, y los docentes empiezan a interrogar sobre sus estrategias y sobre sus dispositivos a partir de este acontecimiento. Acá hay un testimonio que es muy interesante de una docente entrevistada que decía, en la presencialidad eran muchos por comisión, en el aula no se veía nada, antes parecía que con ir a clase era suficiente, era muy común que tuviéramos chicos parados con prácticos de 100 estudiantes, el aula no daba. ¿Sí? Bueno, ella cuenta esto que realmente era una situación horrible para la enseñanza, como algo que pasaba, bueno, eso nos pasaba, pero la verdad es que cuando se empezaron a organizar a partir de la no presencialidad, esto cambia. Empiezan a pensar otros dispositivos y empiezan a pensar en esos estudiantes que están pero que no estaban en realidad, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con el acontecimiento, con la interrupción. Se realizaron ajustes o modificaciones en la enseñanza, recortes de contenidos. El tema del tiempo empieza a ocupar un lugar especial, ya que el tiempo de la clase remota no es el tiempo de la clase presencial. Lo vincular, que en la universidad no siempre ocupó un lugar privilegiado, empieza a tener un lugar privilegiado porque los docentes se dan cuenta que si no se empiezan a vincular de alguna manera con sus estudiantes, nada ocurre. Entonces, un docente relata, por ejemplo, que los pibes que llegaron al final de la cursada tuvo que ver con unos grupos de WhatsApp que se organizaron desde la materia y cómo esos grupos podían acompañarlos, preguntarles, seguirles. Y en las instancias donde esos grupos no funcionaron, hubo más casos de estudiantes que abandonaron. También el tema del vínculo entre el equipo, el grupo de pares trabajando, el equipo docente trabajando como equipo, pensando estrategias, apoyándose, compartiendo un Zoom, es decir, todo el trabajo de apoyo entre los docentes también fue súper relevante y no siempre ocurría antes. ¿Cómo fue transcurriendo de lo asincrónico a lo sincrónico? Cómo las primeras instancias, pensando que no todos los estudiantes tenían dispositivos, se plantearon cuestiones asincrónicas, pero después los docentes se dieron cuenta que necesitaban interactuar, que necesitaban, y ahí aparece el Meet, el Zoom, otras instancias que le permiten otra interacción.
El tema del cara a cara ocupa también un lugar importante en las entrevistas, es decir, los docentes dicen, necesitaba ver a mis estudiantes, me faltó ver el cara a cara, ¿cómo puedo enseñar a un estudiante que no está ahí? Porque todos sabemos, los que enseñamos en pandemia, que los alumnos en general no prendían las cámaras, y cuando las prendían tampoco veíamos demasiado, pero por lo menos veíamos unos rostros, unas expresiones, una sonrisa o no. Entonces la interacción también ocupó un lugar, y esta preocupación por la interacción, ¿no? Y ahí me parece importante esta conclusión que está en uno de nuestros artículos que escribimos respecto de esta investigación, porque pareciera que la sincronía y el hecho de ver las caras facilita la enseñanza. La pregunta es, en la presencialidad, ¿qué ocurre con eso? ¿No? Si el docente realmente en la presencialidad conoce el docente en la universidad, que tiene más de 100 estudiantes, si conoce a sus estudiantes, si entiende lo que entiende, si comprende que el estudiante comprende o no, y eso va más allá también de la cuestión sincrónica o asincrónica. Y me parece que también en este caso la pandemia y este tipo de enseñanza a distancia, remota, generó preguntas sobre qué está estudiando y qué está aprendiendo mi alumno. ¿Qué evidencias tengo de eso, no? También acá, yo antes dije que una de las cuestiones que más señalaban que los docentes respecto de sus estudiantes era la no comprensión de textos. Bueno, esto se acentúa durante la pandemia. En épocas de distanciamiento social, una de las mayores dificultades que señalan tanto los estudiantes que encuestamos como los docentes que entrevistamos es la comprensión de textos científicos. ¿Sí? Dice, para realizar esta tarea la no presencialidad no ha colaborado. Un estudiante dice, el contenido, el modo virtual, al no tener la clase presencial, me resultó muy difícil apropiarme del vocabulario, de los conocimientos necesarios para realizar las actividades. Bueno, esto también ocurrió. Y por último, no quiero dejar de mencionar qué pasó con los procesos de evaluación, que también sufrieron una interrupción. Y acá la reflexión la genera un testimonio que hubo muchos, así como el de esta docente, que dice, no estamos preparados para evaluar en la no presencialidad. Y se dieron cuenta que la mayoría de las evaluaciones tenían que ver con la memoria. Entonces, o sea, fíjense esta concepción de evaluación que tiene que ver, digamos, con una concepción objetivista, repetitiva. Dice, y tuvimos que empezar a pensar otro tipo de evaluación, porque en sus casas los chicos tenían a su disposición el celular, internet. ¿Cómo evaluar? Y esta pregunta de cómo evaluar, de alguna manera, genera pensar la evaluación como que la pandemia fue un puntapié, o la situación de enseñanza remota, para volver a pensar las instancias de evaluación que no deberían ser instancias memorísticas, ¿no? Cómo repensar, y donde el cara a cara, ellos decían, ¿cómo voy a evaluar a un estudiante si no le veo la cara? Bueno, y cuando le ves la cara, ¿cómo lo evaluás? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué dispositivos tendríamos que pensar para que sean evaluaciones que también contribuyan al aprendizaje y que no sean solo un control, ¿no? Bien, o sea, nosotros pensamos que la etapa de enseñanza remota, y esto ya para terminar, fue una oportunidad, y que ahora deberíamos pensar qué aprendimos, cómo recuperamos todas estas cuestiones que la pandemia puso en evidencia, ¿no? Respecto de las dificultades en la enseñanza, en las prácticas de enseñanza en este nivel inicial,
cómo dar la bienvenida a los estudiantes, que esto se dificultó mucho durante el distanciamiento, el oficio de estudiante desde lo institucional y desde lo académico, cómo generar y seguir generando trabajo colaborativo entre los docentes, cómo se colabora en la construcción de autonomía, cómo seguimos pensando en la ampliación de derechos, ¿no? También desde el aula y desde los primeros pasos en la universidad, y cómo formar a nuestros docentes para que construyan estrategias que realmente permitan un buen trabajo en las materias iniciales. Nos parece que estas son preguntas sustantivas, y bueno, la idea es como abrir el diálogo como para seguir pensando, porque nuestra idea es que las investigaciones, más allá de contribuir a un corpus académico, nos ayuden a pensar y a mejorar el trabajo en los inicios de la vida universitaria. Bueno, hasta acá llego. Muchas gracias. Bueno, gracias Graciela por compartirnos, la verdad que también muy interesante, me hizo pensar muchas cosas que dijiste, bueno, de repensar el lugar de la articulación, ¿no? Que todo el tiempo estamos hablando de las políticas de la articulación entre niveles, bueno, repensar ese concepto y sobre todo también esto que mencionás a lo último sobre los desafíos de la pandemia, ¿no? Que parece que ese tiempo interrumpido que ahora volvimos a la presencialidad y queda como en un lapso de esos 2 años, bueno, Tal cuántas cual. cosas podemos recuperar, de las cuales coincido porque también las he transitado como docente, digo, pero en términos de nuestras políticas institucionales, cuántas cosas podemos recuperar de esos aprendizajes. Así que bueno, después vamos a conversar un ratito más sobre eso. Bueno, le damos ahora la palabra, la presento antes a Mariela Cotiñola, compañera, amiga. Bueno, ella es licenciada en Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. En posgrado es especialista en Gestión de la Educación Superior y diplomada superior en Estadística e Indicadores Educativos de la UNTREF. También realizó múltiples y variados cursos de posgrado en Demografía Social y en Estadística en diversas instituciones, en UNTREF, Claxo, en Centro Redes CONICET y Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, entre otros. Se desempeña como docente a cargo de Estadística aplicada a la educación física, también en la Facultad de Humanidades, el taller de análisis sociodemográfico y construcción de indicadores aplicados a las trayectorias estudiantiles. En posgrado también participa en el dictado de cursos de la Maestría en Políticas de Desarrollo y la Maestría en Escritura y Alfabetización de la Facultad de Humanidades, y en la especialización y Maestría en Ciencias del Territorio de la Facultad de Arquitectura también de la Universidad de La Plata. En investigación participa y ha participado en proyectos vinculados a trayectorias estudiantiles, a propuestas de enseñanza y saberes docentes en las carreras de grado de la Facultad de Humanidades y procesos de alfabetización a nivel primario. En gestión, actualmente se encuentra a cargo de la Dirección de Seguimiento de las Trayectorias Estudiantiles, que depende de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNLP. Bueno, Mari, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que un placer y más que nada compartir el panel con colegas con tanta trayectoria y bueno, tan interesantes sus producciones que también se ponen en diálogo con lo que voy a traer, que en realidad tiene que ver más cómo pensar todas estas preguntas que ustedes traen desde el campo, bueno, desde la investigación académica a la gestión. Voy a contar un poco cómo es el proceso que hemos venido desarrollando en la Secretaría Académica en torno a producir conocimiento a partir de estas preguntas que surgen para pensar políticas, estrategias e intervenciones de política académica. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien, como les decía, fundamentalmente en mi presentación tiene que ver más que con desarrollos en el plano de la investigación, tiene que ver con esto de cómo producir conocimientos dentro de la propia gestión, para el diseño de políticas, como les decía, y para acompañar también las estrategias que van llevando adelante las distintas unidades académicas, las facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Lo encuadro en la gestión de la Secretaría Académica, que tiene entre sus funciones
implementar un programa permanente de investigación sobre las trayectorias estudiantiles a través del análisis de información cuantitativa y cualitativa de los procesos académicos. Digo, es como hay un interés dentro de la Secretaría de producir información y producir conocimientos sobre las trayectorias, como decían, para tomar decisiones y pensar políticas y estrategias. Fundamentalmente requerimos de información que acompañe esos diagnósticos, y esa información hay que construirla, digamos, no es que es una información que está per se disponible. Entonces, bueno, para poder acompañar los diagnósticos, planificar, hacer seguimiento de las funciones, de las políticas de la Secretaría, nosotros lo que hacemos es tratar de encontrar, de producir información que esté orientada justamente y situada a las problemáticas de interés, con la idea de producir también conocimiento en tiempo real, porque como estamos pensando en que la intención está en implementar estrategias, diseñar, no, digamos, la información tiene sentido cuando es oportuna. Digo, me parece que está bueno traer esto, de que bueno, el gran desafío es construir información en tiempo real sobre las trayectorias que permita hacer intervenciones, como ustedes, bueno, varias de las cuestiones que ustedes traían dialogan directamente con este interés y con esta necesidad, porque digo, bueno, cuando las trayectorias se interrumpen, sabemos que es muy difícil que se retome y tener estrategias concretas para poder operar y poder bueno, implementar algún tipo de iniciativa. Bueno, necesitamos que la información, como les decía, sea oportuna y que la tengamos a disposición. En general nosotros en la Secretaría, digo, partimos de preguntas que nos hacemos dentro de la Secretaría en el orden central, pero también preguntas que están en diálogo con las facultades. Digo, la Universidad de La Plata tiene 17 facultades, más de 130 carreras de grado, carreras de posgrado, también tiene escuelas de pregrado. Digo, entonces, acá me voy a centrar en todo lo que tiene que ver con trayectorias estudiantiles en el nivel del grado, pero les decía como que las preguntas no solo surgen de la Secretaría, sino del diálogo que tenemos con las distintas facultades. Las preguntas clásicas y que dialogan también con las que ustedes estuvieron analizando en función de las encuestas que han trabajado en relación a los estudiantes, saber cuáles son las características sociodemográficas de los estudiantes que se inscriben, de los aspirantes que se inscriben a las carreras de la UNLP. Pensemos esto que les decía, hay 130 carreras, en esto de la heterogeneidad que señalaban, digo, bueno, acá se multiplica exponencialmente, porque bueno, tenemos ahí desde distintas ofertas en términos de titulaciones, distintos campos disciplinares y demás, donde estas características de los estudiantes que llegan a la universidad son muy diversas. Entonces, dar cuenta de esa diversidad y para poder tomar decisiones situadas, es que nos propusimos este desafío de construir información en torno a ello. También surgen preguntas vinculadas a en qué tramos de las carreras se encuentran los estudiantes, digamos, los estudiantes activos, cuáles son las estudiantes, cuál es la situación de los estudiantes que muestran discontinuidad, en qué tramos se producen esas interrupciones. Digo, pensémoslo que lo estamos analizando a nivel de la universidad en su conjunto, pero también por unidades académicas y por carreras. Entonces digo, bueno, ahí está el gran desafío en esto de producir información. También uno de los intereses que tenemos desde la Secretaría es analizar la información a nivel de cohortes de ingreso, digamos, la situación obviamente sociohistórica por la que transitan los estudiantes, digamos, está muy determinada también por el momento, en que ingresaron, conocer un poco qué viene pasando en clave histórica con estos estudiantes que han ingresado en años anteriores, cómo se distribuyen esos estudiantes según el grado de avance, si se pueden identificar algunas cohortes con mayores niveles de interrupciones que otras, en qué tramos se producen esas interrupciones. Otro de los desafíos es saber cuál es la duración real de las carreras. Digo, hay mucha discusión sobre esto, qué proporción de estudiantes realizan sus carreras en los tiempos fijados por los planes de estudio, pero también, digamos, bueno, cómo se
¿cómo se distribuyen esas duraciones? Digamos, de que sabemos que los promedios en general de duración de las carreras encubren, digo, son muy influenciados por valores extremos, digamos, y nosotros sabemos que, por ejemplo, políticas académicas nosotros tenemos un programa que se llama el programa de retención y de egreso, que lo que busca es hacer que los estudiantes que interrumpieron sus trayectorias retomen. Entonces esos estudiantes que se logra la graduación, obviamente en los promedios de duración de las carreras, las duraciones son más altas, pero en realidad esto no es un dato negativo, sino es que estamos logrando que estudiantes que habían interrumpido vuelvan y puedan lograr la terminalidad. Entonces, bueno, poner un poco en discusión también estas cuestiones de cómo se distribuyen y quiénes son efectivamente los estudiantes egresados, tratar de construir tasas de egreso por cohorte, que nos parece que es la forma más ajustada de analizarlas, pensar también ahí, problematizar qué implica una tasa de egreso por cohorte, digamos, a quiénes, a ver, efectivamente los estudiantes que egresan, sobre qué universo de estudiantes tenemos que considerarlos. ¿Por qué digo esto? Porque digo, como, bueno, un poco lo traían ustedes, pero en el sentido de estos pasajes, ¿no? Nosotros, bueno, por ahí en términos de los registros decimos pasajes de aspirantes a estudiantes o alumnos, pero hay muchas inscripciones o aspirantes a carreras que en realidad nunca inician esas carreras. Entonces, bueno, cómo ahí aparecen cuestiones más de índole metodológica, de cómo hacer esos cálculos de las tasas de egreso. Es como que también hay estas iniciativas y estos desafíos implican también esto de tener decisiones, de empezar a problematizar sobre las decisiones metodológicas que aparecen en la construcción de los indicadores. Y como ustedes también bien traían, digamos, la pandemia fue un momento en el que también aparecían nuevas preguntas para justamente poder generar acciones rápidas con los estudiantes que por ahí no estaban pudiendo continuar sus estudios en la virtualidad, cuál es la proporción de los estudiantes que pudieron continuar, cuántos discontinuaron, cuántos retomaron, porque también ese fue un proceso que lo vimos bastante claramente, como que el momento de la pandemia y el pasaje de la actividad académica a la virtualidad constituyó una posibilidad, ¿no? Una oportunidad de algunos de los estudiantes de poder retomar sus estudios. Entonces, bueno, como que las preguntas nos llevan a pensar qué sucede o determinadas problemáticas, identificar problemáticas, cuál es la incidencia o en qué proporción se dan esas problemáticas, y también nos permite identificar quiénes son esos estudiantes a quienes les acontece la situación que estamos considerando. ¿A qué voy con esto? Es que en realidad nosotros estamos pensando en construir indicadores, producir información, pero que a su vez, como les decía, esté orientado a la posibilidad de pensar estrategias, y esas estrategias tienen un registro nominal de estudiantes, ¿sí? A quienes convocar y a quienes invitar a participar, sensibilizar y también profundizar en análisis que por ahí, digo, análisis más de tipo cualitativo, en los que cada una de las unidades académicas por ahí impulsan, donde a estos indicadores, a estos números que nos aparecen a nosotros en los registros sistematizados, bueno, empezar a conocer las razones, los determinantes de esas situaciones. Así que bueno, es como un gran... a ver, yo digo como son grandes alertas. Los datos cuantitativos nos muestran la incidencia de determinadas problemáticas. Después profundizar en las razones, como les decía, en los determinantes, en qué es lo que está haciendo que eso suceda. Bueno, también va por otros lados y digamos, requiere de otras indagaciones, y también requiere de indagaciones situadas. Por eso la necesidad del diálogo con las unidades académicas y los ámbitos disciplinarios específicos. Acá, bueno, un poco para que tuvieran un paneo de cómo lo estamos pensando, digo, cómo se estructura este flujo de producción de información orientada. Digo, la Secretaría de Asuntos Académicos en realidad tiene como su objetivo la planificación y gestión de las políticas académicas generales de la universidad,
pero sabemos que las facultades, las unidades académicas son autónomas, entonces ellas desarrollan también sus propias políticas y estrategias, pero hay un diálogo continuo entre las secretarías académicas de las facultades y la Secretaría Académica de la universidad. Ahí tenemos programas generales de la universidad, y también hay estrategias, intervenciones, acciones de política académica que son propios de las facultades. Nosotros ahí tratamos de construir, producir información de las trayectorias pensando en los distintos tramos, que también aparecían en las intervenciones de ustedes, que fueron fundamentalmente por el ingreso. Nosotros también estamos tratando de producir información sobre la permanencia y los distintos tramos en que los estudiantes se encuentran en los distintos grados de avance en las carreras, y cuestiones vinculadas al egreso. Ahí lo que hacemos es, bueno, contamos con algunas fuentes de información que tiene el abordaje, digo, de esta producción de información es fundamentalmente cuantitativa, ¿sí? Partimos de registros, de bases de datos donde tenemos información almacenada de la totalidad de los estudiantes de la universidad, y a partir de eso diseñamos, procesamos y analizamos información para construir indicadores, pero como les decía, fundamentalmente son indicadores orientados a la gestión académica. Y ahí nosotros nos propusimos, que un poco les voy a contar hacia el final esto, la construcción de un panel de visualización de indicadores para de uso interno para las secretarías académicas de la universidad. Ahí, como les decía, bueno, como las preguntas en las que nosotros nos podríamos vincular a las preguntas que nos orientan para construir el panel, digamos, y para producir información, por un lado, entonces, como les comentaba antes, lo que hacemos es analizar los distintos tramos. En esos distintos tramos estamos pensando en algunas de las preguntas que también bueno, ustedes fueron señalando, por ejemplo, en el tramo del ingreso, esto es la transición con el nivel secundario, qué pasa en este tránsito entre cómo se constituye desde que un aspirante se inscribe a una carrera de la UNLP hasta que ese estudiante constituye legajo y se transforma en alumno, ¿no? O alumna para las bases, para los registros, y como que empieza a andar, bueno, todo este proceso, digo, sobre el proceso de afiliación y demás del estudiante, nosotros lo vemos a partir de los registros, ¿sí? Hay que ponerlo en diálogo con otro tipo de indagaciones, como les decía, cómo se da ese tránsito por el primer año, cómo son los avances en la actividad académica. Lo mismo, digamos, pensado en los tramos medios, en lo que tratamos de hacer esto del seguimiento de las cohortes, ir viendo fundamentalmente en las cohortes de los últimos años cómo se va dando el desgranamiento, estamos tratando de profundizar en metodologías que nos permitan mostrar algo del ritmo y la intensidad de la actividad académica, cómo se va dando el sostenimiento de la permanencia, y hacia el tramo final hay todo un trabajo que está ligado más que nada a un programa, que es el programa de rendimiento académico y egreso que les nombraba, que es un programa que se inició en el año 2018, que estaba vinculado en su primer momento con los estudiantes que tenían el 80% de la carrera aprobado, de todas las carreras de la UNLP, y que habían discontinuado, y ahí tomamos distintos criterios, y las unidades académicas también, en cómo ir pensando ese seguimiento de los estudiantes, y esto fue llevando a que se implementaran nuevas modalidades de cursada, otro tipo de ofertas, para estudiantes que estaban ya en el tramo final, y que aún no habían, y que discontinuaron, y que no se veía que estuvieran previsto poder terminar las carreras. Entonces, como hubo iniciativas de tutorías, digamos, fueron diversas las formas y las estrategias que se fueron llevando adelante en relación a esta población. Por eso también traer esto de que es la construcción de información se pone en diálogo con preguntas que nos hacemos o que se hacen las unidades académicas sobre las trayectorias estudiantiles, pero también con las políticas, ¿sí? Las políticas que se vienen desarrollando.
En el tramo del egreso, como les decía también, ver sobre egresos y titulaciones, lo que les comentaba antes de las tasas de egreso, y bueno, y las discusiones sobre cómo construirlas y analizarlas, y ver qué ha pasado a lo largo del tiempo, también los temas vinculados con las duraciones de las carreras. Como les decía, está puesta en diálogo con los programas, en los tramos iniciales. Ahí hemos hecho análisis vinculados a algunos programas específicos que hubo a lo largo del tiempo. Yo estoy pensando, les estoy trayendo por ahí iniciativas que se fueron desarrollando desde el año 2018 hacia acá. Había un programa que tenía que ver con la terminalidad de secundaria, que lo impulsó la UNLP, también una iniciativa de plan fines en algunos de esos años. Ahora hay un programa que se llama Sigamos Estudiando, de vínculo de la universidad con algunas escuelas secundarias de la región, programas de estudiantes mayores de 25 que no hayan terminado el nivel secundario, y ahí la universidad tiene una iniciativa para, para que estos estudiantes, estas personas que quieren inscribirse en carreras de la UNLP y que no han culminado el secundario y son mayores de 25 años, tienen la posibilidad de rendir un examen, y eso los habilita a inscribirse. Y bueno, como les decía, el programa de rendimiento académico y egreso también. Hay programas que no están directamente, no son parte de la Secretaría Académica, pero para los cuales nosotros estamos también produciendo información, que tiene que ver con el programa de acompañamiento de estudiantes privados de la libertad. En ese caso lo que hacemos es, todo este análisis de trayectorias para los estudiantes en su conjunto, justamente también lo hacemos específicamente para los estudiantes que están bajo este programa. También en la puesta en diálogo con digamos, hay todo un circuito vinculado al programa Progresar, un circuito donde, digamos, las universidades devolvemos al ministerio la situación académica de los estudiantes, que es una de las condiciones que tiene la actividad académica registrada de los estudiantes en determinados periodos, que tiene que ver con uno de los requisitos del programa Progresar, y ahí también estamos interviniendo en algunas, en ese proceso, pero también en algunos diagnósticos y caracterización de los estudiantes que tienen beca Progresar, ahora actualmente en 2022, y que han tenido en los años anteriores. Entonces también siempre mirando las trayectorias desde los registros, como les decía, administrativos. Ahí va a esto, a cuáles son las fuentes de información que tenemos, con las que contamos para hacer este tipo de análisis. Todo lo que tiene que ver con caracterización de los estudiantes sociodemográficos y demás, en realidad nosotros con lo que contamos no son encuestas específicas a sus estudiantes, o no producimos ningún tipo por ahora, de instrumento de relevamiento, sino que lo que estamos utilizando es la información que tenemos registrada en los sistemas de preinscripción a carreras, al que se llama sistema SIPU. Esa información a nosotros accedemos a ella a través de reportes del CESPI, que es uno de los organismos que tiene la UNLP, donde se centraliza todo lo que tiene que ver con los registros, con todos los sistemas informáticos del espectro SIU. El CESPI es el Centro Superior para el Procesamiento de la Información. Y ellos en realidad, este organismo lo que hace es producir reportes, la Secretaría Académica accede a esos reportes y nosotros construimos indicadores a partir de ellos. Otra de las fuentes de información, y la fundamental, creo, para esto que estamos haciendo, y el análisis de las trayectorias que les decía en tiempo real, son reportes del CIU Guaraní sobre alumnos, sobre egresados, sobre materias pendientes, que son reportes que también el CESPI produce y que la Secretaría Académica procesa, analiza y construimos indicadores con ellos. También tenemos la información de CIU Araucano, que no sé si es conocido, es el sistema donde las universidades informan al ministerio, es información, digamos, agregada de momento,
las bases de datos se envían de forma nominal, pero bueno, se producen información de forma agregada de cada año académico concluido. Y ahí nosotros también lo que hacemos es como, bueno, retomar la información del araucano y sistematizarla para que las unidades académicas puedan acceder a esa información a nivel de carreras de una forma un poco más amigable. También tenemos, como les decía, los registros de los programas nacionales. Estos registros en realidad tienen que ver con nóminas de estudiantes que se inscriben a determinados programas, y en ese proceso de interacción entre los organismos nacionales y las unidades académicas, mediatizado por la Secretaría Académica, digamos, esas nóminas tienen información que a nosotros nos permiten vincular con los registros que tenemos de las trayectorias, y registros propios de algunos de los programas de la UNLP. Bueno, quedó raro para mostrarlo entero. Les quería contar que a partir de toda esta información con la que nosotros contamos, lo que nos propusimos es generar un panel de indicadores académicos, es de uso intrainstitucional, si no es de uso público, donde la idea es que los distintos usuarios de la universidad, usuarios dentro de la Secretaría Académica y de las secretarías académicas de cada una de las facultades, puedan contar con información sistematizada, estructurada de la forma en que les venía comentando, que veníamos pensando los indicadores, por tramos de las carreras, y bueno, y también están determinadas por las fuentes de información con las que contamos. Ese panel, fundamentalmente, en torno al ingreso, lo que tenemos es una sistematización de los aspirantes, bueno, en este caso del 2022, porque son el año en curso, y de los ingresantes de años anteriores. Nosotros, esta distinción entre aspirantes e ingresantes tiene que ver con aspirantes, son aquellos, aquellas personas que se inscriben a carreras de la UNLP, inician su inscripción, pero se transforman en alumnos y en ingresantes para nosotros y para los registros fundamentalmente, a partir de cumplir con los requisitos administrativos para constituir legajo, ¿sí? Una cosa que no dije, me parece que es fundamental, es que nosotros en realidad trabajamos con registros administrativos. Los registros administrativos no son registros que estuvieron pensados en su momento para producir información o para producir indicadores, sino que estos registros lo que buscan es justamente, valga la redundancia, registrar eventos académico-administrativos, ¿sí? Bueno, con ellos producir analíticos, obviamente lograr, culminado el proceso, las titulaciones, todo el proceso de ingreso, cómo se va avanzando en los requisitos administrativos que requieren el ingreso a la universidad. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos también es como una transformación o un uso de esos registros administrativos para transformarlos en información. ¿Cómo los transformamos en información? Produciendo indicadores con ellos, ¿sí? Indicadores justamente de indicadores vinculados a las trayectorias académicas. Como les decía, sobre el ingreso también lo que hemos hecho es producir información de caracterización, muchas de las variables por ahí que también ustedes estuvieron analizando en las encuestas, nosotros las tenemos como sistematizadas para caracterizar tanto a los aspirantes como a los ingresantes en función de la edad del ingreso, la composición por género, procedencia, nacionalidad, sector de gestión y tipo de escuela secundaria, clima educativo del hogar, que es un indicador que construimos a partir del nivel educativo de padre y madre, que es la información, lo que tenemos informado por la ficha SIPU de preinscripción, la experiencia, si tienen experiencia universitaria en el hogar. Ahí lo que hacemos es también construir un indicador en función del nivel educativo de padre y madre, y lo transformamos en 3 categorías. Si tienen experiencia universitaria
universitaria completa en el hogar, experiencia universitaria incompleta, o si no tienen experiencia universitaria. La situación ocupacional al ingreso, ¿sí? Al momento del ingreso, porque esta es una información, como les decía, que es al momento de inscribirse. La intención en algún momento también es que haya actualización de estos registros para poder, digo, las cuestiones más dinámicas, que podamos tener información actualizada. Y también aparece, tenemos la información del tipo de discapacidad declarada, bueno, tiene que ver con todas las políticas de inclusión, que en algún momento tampoco lo dije, creo que bueno, tenemos como también diálogo con la Secretaría de Género, con la Dirección de Discapacidad, digamos, donde bueno, también estas áreas nos requieren de información pensada más, orientada a sus, bueno, a las funciones de cada una de ellas. Pues hemos avanzado también en algunos reportes que han sido muy interesantes para las unidades académicas, para conocer cuáles son las materias pendientes de los estudiantes que están en el tramo final de las carreras. Esto ha permitido, como les decía, esto de ir pensando en nuevas modalidades de cursado de materias, sea ofertas de cursadas intensivas de verano, cursos comprimidos para preparación de exámenes finales. En esos casos, contar con información de cuáles son aquellas materias que los estudiantes les faltan para completar las materias del plan de estudio, bueno, ha sido interesante, y además porque el saber qué materias, pero a su vez saber a qué estudiantes, quiénes son los estudiantes que las tienen que cursar y demás, nos permite construir nóminas para que las secretarías académicas puedan impulsar esas iniciativas. También hemos ido analizando el estado de avance de las carreras de cada una de las cohortes, digo, ahí hemos construido también indicadores que nos van mostrando cada una de las cohortes. Bueno, o sea, se ve como que en los últimos años, digo, la propuesta no era trabajar con los datos, sino bueno, contarles más o menos el esquema, pero digo, se ha ido viendo que en los últimos años el rendimiento académico ha sido mayor, entonces, digamos, viéndolo en clave histórica, se ve como que las cohortes más recientes van teniendo grados de avances mayores en términos proporcionales que cohortes de años anteriores. Bueno, no sé. También, como les decía, además del tramo medio, del tramo inicial y de las carreras y de la idea de ir viendo las trayectorias en su conjunto, también tenemos como un bloque de producción de información sobre el egreso. Y ahí, bueno, evolución de egresados por año, promedio de egresados en los últimos 5 años, otra forma de aproximarse a ese tramo final de las carreras de los estudiantes fue el analizar las últimas materias aprobadas por los egresados y los tiempos transcurridos en esas materias, porque bueno, nosotros tenemos muchas carreras de licenciatura, que por ahí el tiempo en que lleva a los estudiantes la producción de las tesinas, de los trabajos finales, bueno, también es una problemática que importante y a la cual se quiere atender, y bueno, entonces estas aproximaciones a partir de considerar los tiempos transcurridos en esos tramos final también fue uno de los desafíos. Y como les decía antes, esto de problematizar la duración de las carreras. Digo, a veces un promedio de duración, como decía antes, de las carreras alto no quiere decir, digamos, no es un indicador negativo, porque justamente si hay muchos estudiantes que retoman, obviamente su trayectoria en términos temporales es alta, pero el objetivo, digamos, de garantizar el derecho a la educación y también de garantizar la terminalidad. Entonces nos parece que, bueno, que construir ahí indicadores que den cuenta de cómo se distribuye esa duración, problematizar un poco más,
y profundizar esas discusiones también nos resulta interesante, y por otro lado esto de pensar las tasas de egreso ajustadas, ¿sí? Ajustadas a, digamos, quiénes, el que puede egresar es aquel que inició una carrera, aquel que inició es que tuvo algún tipo de actividad, que inició las actividades académicas en la institución o en la carrera que corresponde. Entonces, bueno, ahí esos ajustes en términos de registros, por ahí son muy técnicos, pero bueno, tienen que ver con esto, también profundizar metodológicamente cómo construir esos indicadores. Y por último, en el panel que les comentaba de indicadores que tenemos a disposición de las secretarías académicas, tenemos esto de tener la información del CIO araucano, es decir, la información, ¿qué fue lo informado por la universidad a nivel de carreras en cada uno de los años académicos? Y ahí lo que hicimos fue reconstruir información desde el año 2008 a la fecha, donde tenemos para que las secretarías académicas de las distintas facultades a nivel de carrera y por periodos puedan ver cómo fue la evolución de los indicadores básicos que registra el araucano, que es evolución de ingresantes, reinscriptos, egresados y estudiantes con distintas titulaciones, por año académico y por periodo. También un indicador que nos resulta, que nosotros no lo estamos pudiendo calcular con los reportes que tenemos, sino que lo tomamos del araucano, es la reinscripción de ingresantes, que me parece que también dialoga un poco con las preocupaciones que ustedes traían de sus investigaciones, cómo se viene dando ese proceso. Vemos que hay una mejor, esos indicadores, nosotros a nivel global, después las especificidades por carrera y por unidad académica nos muestran más heterogeneidad, pero se ve que hay una mejora en términos de reinscripción de ingresantes en los últimos años, y también otro indicador que hemos construido que tiene que ver con el rendimiento de reinscriptos, que es cómo se distribuyen los estudiantes que se reinscriben en un determinado año académico según el número de materias aprobadas por título y por periodo en el periodo en el que estemos considerando, y donde ahí también se observan mejoras en el rendimiento académico, es decir, más estudiantes que han aprobado, más estudiantes reinscriptos que en el año anterior han aprobado 2 materias o más de las carreras que están cursando. Para ir cerrando, como desafíos, tenemos el de profundizar el seguimiento y análisis de las trayectorias estudiantiles, para el diseño y monitoreo y evaluación de las políticas. Ahí también tiene que ver con esto de empezar a instrumentar otro tipo de estrategias de indagación que tengan que ver por ahí con cuestiones o aspectos más cualitativos, que obviamente todavía nosotros no lo hemos podido desarrollar, porque en realidad nos hemos enfocado en esto de producir información, que era algo que veíamos que era muy necesario para empezar para contar por lo menos con cuál es la incidencia de determinadas problemáticas, y que las unidades académicas puedan empezar a pensar sus estrategias y demás. También afianzar esto de la producción de información en el intercambio con las unidades académicas para contribuir al diseño de intervenciones y estrategias que quieran implementar, porque también nos es muy difícil a nosotros pensar o analizar la información desde el orden central, sin saber cuál es el diagnóstico y a qué atribuyen, las unidades académicas los factores que están determinando estos problemas o estas situaciones. Entonces, fortalecer ese intercambio en la lectura de los datos. Nosotros producimos información y la información es rica siempre en diálogo, obviamente, con quienes son los actores responsables de pensar las políticas, y también para leer esos datos. Les decía que tenemos más de 130 carreras, es muy difícil pensar, poder analizar en cada una de ellas cuál es la situación por la que vienen transitando y demás.
Y consolidar esto, el panel de indicadores académicos como herramienta de consulta, de diagnóstico y de análisis de las trayectorias, para que justamente los sistemas de información se auditan con el uso. Entonces también el hecho de que los distintos actores analicen su propia información, nos hagan nuevas preguntas, nos hace también a nosotros, justamente como es un panel de indicadores orientado a la gestión académica, a ir mejorándolo y orientándolo justamente a cuáles son sus preocupaciones. Así que bueno, esa era la idea de traerles, bueno, para compartir con ustedes y desde otro lugar, ¿no? Desde el ámbito de la gestión, cómo son nuestras preocupaciones y hacia dónde queremos ir. Bueno, muchas gracias, Mari. La verdad también el tema de la producción de datos, bueno, en universidades tan grandes como el caso de la nuestra, que nos permite tomar decisiones, que nos permite hacer visibles problemáticas, sin duda también es un tema de interés y de preocupación. Así que bueno, la verdad que gracias por compartir toda esta experiencia. Bueno, estamos llegando al final del panel, tenemos unos minutos más, unos 10, 15 minutitos para hacer este cierre. A mí me gustaría quizás devolver algunas notas que tomé muy sintéticamente para que pedirles a cada una alguna reflexión final, sobre todo pensando en, muchas de ustedes lo dijeron, ¿no? Sobre el final de sus presentaciones, desafíos, preguntas, pero bueno, esta pregunta de por dónde seguir, ¿no? Me gustaría que pudiéramos dejar planteada. Me quedo con algunas palabras que ustedes dijeron, el malestar, ¿no? El malestar que mencionaba Soledad, la incomodidad, no ese malestar que nos inmoviliza, sino ese malestar que es necesario para poner y hacer visibles las problemáticas de las universidades, revelar algunas cuestiones intrínsecas del funcionamiento de nuestras universidades que hay que poner, hay que animarse a discutir, hay que poner en escena. También lo que decía Graciela de la palabra estrategia, cómo se repetía en esas percepciones, en esas encuestas o en las investigaciones que ella y su equipo vienen trabajando, las estrategias y esta tensión entre el saber disciplinar y el saber enseñar, eso me pareció muy interesante, ¿no? Y además creo que es una punta desde la cual podemos tirar. También ustedes mencionaban estas soluciones o medidas paraeducativas, ¿no? Revisar, repensar eso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los cursos de ingreso? ¿Seguimos teniendo los cursos de ingreso que teníamos hace 10, 15 años? ¿Nos sirven? Digo, no como una cosa funcional, pero son las estrategias que tenemos que darnos ahora. ¿Qué tipo de filiaciones estamos pensando? Lo que mencionaba Graciela sobre este oficio de ser estudiante que esperamos que los estudiantes tengan construidos. ¿Qué representaciones acerca de los estudiantes y las estudiantes que tenemos hoy operan? Son aquellas que teníamos hace años de este estudiante a tiempo completo, con autonomía económica, con habilidades que asumimos que deberían traer como la lectocomprensión, pienso en la matemática como tema, en los saberes previos que debería traer como deuda de una escuela secundaria, bueno, todas estas discusiones que también aparecen. La evaluación como gran tema, la revisión de las prácticas de la enseñanza, ¿no? En este gráfico que mostraba Graciela en la investigación acerca de cuáles eran los problemas de los estudiantes y cuáles eran los problemas de las prácticas, bueno, las estrategias combinadas, los aprendizajes de la pandemia, y la información para tomar decisiones, ¿no? Que compartía Mariela sobre el final. Bueno, estas hipótesis que tenemos, muchas veces cuando contamos con datos y con indicadores nos permiten saber que vamos por ese camino, y en otros casos no las tenemos en nuestro radar, pero sí los datos arrojan que son preocupaciones sobre las que debemos atender, y bueno, importante también reconocer esa información. Esto es una síntesis súper apretada de todas las cosas que dijeron y nos dejan pensando, pero bueno, como cierre, 5 minutitos cada una de esto, bueno, ¿por dónde? Si tuvieran que pensar en esto, en este contexto, ¿no? en estos desafíos que mencionaron, ¿por dónde deberíamos empezar a trabajar o empezar a reflexionar, también como pista para quienes están escuchando este panel y están en la enseñanza, en la docencia, en la gestión?
No sé quién quiere empezar o si se las dejé muy difícil, pero bueno, dejo esa pregunta como para hacer el cierre. A ver, puedo empezar retomando, porque cuando empezó la pandemia, nos quedó trunca una investigación que habíamos iniciado y que tuvimos que, bueno, cambiar el proyecto, y para eso nos habilitó la universidad. Y en esa investigación que quedó trunca, que esperamos hacerla pronto, lo que trataba era una investigación-acción, era una investigación donde proponíamos el armado de talleres con docentes de estos trayectos de inicio, para pensar juntos las prácticas. O sea, nosotros creo que todos sabemos que ya las capacitaciones, que solamente donde el docente enseña, no tienen mucha influencia en la práctica, y lo que sí sirve es esa reflexión, ese trabajo de ida y vuelta respecto de algún proyecto en particular, respecto de alguna estrategia que le dé al docente como herramientas y elementos puntuales para seguir trabajando. Yo apuesto a ese tipo de trabajo, a un trabajo con los docentes, desde los equipos pedagógicos, no para darles ningún saber, porque es un saber que tiene que ser construido entre todos, un saber que todos tenemos que contribuir a organizarlo, pero que tiene que ver con el trabajo con los estudiantes que recién se inician, con los alumnos que empiezan a ser estudiantes, y cómo habilitarles, y cómo facilitarles, y cómo acompañarlos en ese trayecto. Me parece, nosotros empezamos, hicimos muy poquito, era realmente muy auspicioso este inicio, pero bueno, se vio cortado, o sea que mi propuesta sería que en las universidades se armen estos espacios para reflexionar sobre los espacios de inicio, que me parece que podría, más allá de seguir investigando, me parece que hay una tarea concreta para hacer. Se me ocurre eso, en principio, para responder a tu pregunta. Sí, yo sí puedo continuar, creo que voy en esa línea, digamos, no sé, es muy difícil, la pregunta es muy amplia, bueno, pensaba en dos líneas, ¿no? Dos heurísticas, una por dónde ir, y creo que por dónde ir es esto que dice Graciela, que un poco lo que dice también en la presentación, ¿no? Un trabajo, pensarlo como un problema de varios, y en donde, bueno, y que la salida es colaborativa, y bueno, y en la investigación tienen que entrar también los estudiantes, tienen cosas muy interesantes para decir, que conmocionan, que nos impactan, que a veces las descartamos porque nos parece que no, pero me parece que ellos tienen cosas para decir acerca de su experiencia, pero me parece que esto entre varios también se mostró en el panel, la relevancia que tienen esto de problematizar la información estadística, tener información estadística accesible, disponible, hace a poder recortar ahí un problema, es decir, la articulación entre los no docentes, las autoridades y los investigadores. Digamos, si esa información que estaría disponible, nos ahorraría mucho trabajo, porque hay veces que uno duplica el trabajo por no tener acceso a esos datos, o porque los datos no nos aseguran del todo que estén completos. Bueno, así que eso me parece que es fundamental. O sea, eso entre varios. Es que tiene que ser digamos, un trabajo entre varios, como una heurística positiva, por dónde ir. Y por dónde no ir, pensando en las estrategias, yo creo que un problema es la burocratización, aun cuando generemos estrategias que son de lo más disruptivas y críticas, no sé. Pensemos que estaríamos en condiciones de hacer lo que está haciendo la escuela secundaria hoy, de revisar nuestro régimen académico. Pensemos, bueno, la gran dificultad es transformar, digamos, esa decisión, o en una cuestión burocrática vaciada del contenido pedagógico, político, ético, humano que tienen estas decisiones, finalmente, que después se objetivan en una norma, en una resolución, en un cambio de régimen, en lo que sea, digamos. Yo creo que la decisión de qué hacer, de cómo hacer, por dónde ir, con qué estrategias, bueno, Graciela comentó varias que en su universidad desarrollan, digamos, también Mariela. El punto es cuando esas estrategias, sea curso de ingresos, no sea curso de ingresos, sea taller, sea tutoría, se transforman en acciones que se vacían de sentido,
el sentido pedagógico, político y que debe tener, ¿no? Y humanizador, yo incorporaría, que deben tener. Entonces, ¿por dónde no ir por ese lado? O sea, o por dónde ir por insistir en que la cuestión de fondo es una discusión política profunda, que es si la universidad puede ser para todos, cómo hacemos para asegurar esa premisa, cómo la hacemos una premisa, digamos, viva, práctica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como a grandes rasgos lo que me permitió pensar tu pregunta. Bueno, en mi caso, en consonancia además con las preocupaciones que tanto trae Soledad como Graciela, en realidad es esto de, yo digo, bueno, les traje como la mirada desde los datos duros, ahí hay que en realidad poner la palabra, como decía Soledad, de los estudiantes en cada una de esas estrategias, también de los docentes que participan, yo les hablaba de distintas nuevas modalidades de enseñanza que se empezaron a instalar en la prepandemia, pero durante la pandemia se fueron consolidando y bueno, y aparece, bueno, primero también analizar un poco esto que decíamos, evaluar cómo fueron esos, no sé si resultados, pero bueno, realmente cómo se fue, qué es lo que vino pasando y qué es lo que está pasando con esas modalidades, con esos programas, desde la voz, ¿sí? De los actores implicados, como decíamos, tanto de los gestores, de los que están pensando esa política, de aquellos que la están llevando adelante, de los estudiantes que participan. Me parece que ahí esa puesta en diálogo, lleva la información, no resuelve todo, pero es como el punto de partida para empezar a iluminar algunos problemas y a partir de ahí hay que profundizar, digo, es por ahí un poco lo que les traía yo de esta idea que estuvo detrás de la construcción del panel, es eso, digo, partimos de acá, iluminamos incidencias de problemas, digo, pues la casuística también nos va diciendo, digo, desde la gestión, ¿no? Nos va diciendo que algunos emergentes, pero a veces los datos nos traen los emergentes, entonces, bueno, para empezar a pensar y profundizar en otras líneas de análisis y de intervención, que es a lo que digo, a lo que apuntamos para fortalecer las trayectorias. Bueno, muchas gracias a todas, la verdad que ha sido un placer escucharlas, nos dejan pensando mucho sobre un montón de cosas y eso está bueno, cuando uno se queda con más preguntas que respuestas, para mí es mucho mejor también para seguir hacia adelante, así que les agradecemos mucho la participación, la generosidad de su tiempo de estar acá con nosotras, y también hacemos extensivo el agradecimiento a todo el equipo de la Dirección de Capacitación y Docencia y la especialización, que están ahí por detrás con todo su apoyo de la universidad, y bueno, deseamos que sigan las conversaciones, que sigan los debates, y bueno, un gusto, y bueno, nos encontramos en cualquier momento.